Rodrigo, a tener 2 minutos y medio para que tú comiences con tu introducción. ¿Estás listo, Rodrigo? Listo. Adelante, tienes 2 minutos y medio. Bendiciones de Cristo Jesús y María Santísima. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, apologeta cristiano católico, miembro del movimiento Juan 23, administrador de la página Católico Defiende tu Fe y ex evangélico. Bueno, el día de hoy pues vamos a hablar sobre los errores de la sola fide, y lo primero que hay que aclarar es que la sola fide luterana no es la misma sola fide norteamericana. En este caso estamos hablando de los movimientos, en este caso del hermano Efraín, que es el movimiento evangélico fundado en 1942 en Estados Unidos, el cual proviene de una mezcla entre el luteranismo, calvinismo y los movimientos espiritualistas del siglo XIX y XX que desembocan en el pentecostalismo. Entonces no son productos, no son movimientos que provienen de la Reforma, ¿ya? Debido a que nosotros sí hemos hecho diálogos y acercamientos con la Iglesia luterana y hemos tratado el asunto de la sola fide. Es una sola fide distinta, la que formuló Lutero, a la que ellos creen. Y yo me propondré a demostrar eso a lo largo y ancho pues de este debate. Por otro lado, pues mostraré las otras debilidades de esta doctrina norteamericana y de todos estos movimientos, estas denominaciones surgidas en Estados Unidos, cuya concepción de la sola fide o de la sola fe es totalmente distinta a la clásica. Ahora, según el catecismo, nosotros consideramos cristianos, primero, según el numeral 815, a todos aquellos pues, que tienen elementos de unidad en nuestra fe. Por ejemplo, así lo dice el catecismo: la profesión de una misma fe recibida a los apóstoles, la celebración común del culto divino, sobre todo de los sacramentos, y la asociación apostólica por el sacramento del orden, que conserva la concordia fraterna de la familia de Dios. El numeral 817 nos dice que de hecho esta es la única iglesia donde aparecieron ya en los primeros tiempos algunas escisiones que el apóstol reprueba severamente como condenables. Y en los siglos posteriores surgieron disensiones más amplias y comunidades no pequeñas que se separaron de la comunión con la Iglesia católica, y a veces no sin culpa de los hombres de ambas partes, ¿ok? Tales rupturas lesionan la... Ok. Muchas gracias, Rodrigo. Has terminado, has concluido con tus minutos, segundos. A continuación vamos a presentar, o se va a presentar, Efraín Valdés. Efraín Valdés, a mi señal, también tú vas a tener 2 minutos 30 segundos. Adelante, Efraín. Efraín, desactiva tu micrófono. Voy a reactivar tu micrófono, Efraín, porque no se está escuchando nada. Ok. A mi señal. Ahora. Dios les bendiga a todos. Es un placer estar contar con la compañía de todos ustedes para este presente de debate. Bueno, Rodrigo Andrés Calvo Bernal afirma haber sido evangélico y ser convertido al catolicismo. De hecho, él mismo nos informa a través de sus redes sociales que pronto será un sacerdote. Esta afirmación de haber sido evangélico será respaldada o derribada por el mismo Rodrigo en este presente intercambio de argumentos, pues tendrá que demostrar que él conoce perfectamente bien una doctrina tan básica y sencilla como la doctrina de la salvación por la fe y no por obras. Una doctrina tan básica que hasta los pequeños grados congregaciones evangélicas conocen y dominan. Rodrigo tiene la dura tarea de demostrar que nuestra doctrina está equivocada, y de no hacerlo habrá perdido el presente debate. Mi objetivo en el debate es que sea expuesta la verdadera doctrina evangélica sobre la salvación por gracia por medio de la fe y no por obras, descrita en Efesios 2 del 8 al 9, y demostrar que no hay error en dicha doctrina. Si logro esto, mi propósito para aceptar este debate habrá sido alcanzado. Listo.
Es una doctrina tan básica que los niños protestantes conocen a la perfección. Eso dijo Efraín. Tan básica que no la pudo defender. Como escucharemos a continuación. Efraín no defiende la doctrina, salvo solo por la fe. Sino que empieza a hacer muchas preguntas, en vez de defender su doctrina. Y bien, vamos arrancando con la segunda temporada con el Gibran. Y bueno, el día de ayer vi el debate que tuvo el buen Efra con el buen Rodri y pues me causaba mucha risa porque yo la verdad esperaba más de Efraín. Este debate ustedes lo pueden ver en el canal del Rodrigo y pues estuvo súper curioso. Me parece que Rodri en la introducción se dejó ir a la yugular y dejó sin argumentos a Efraín. Entonces Efraín pues ya no expuso su doctrina, ¿verdad? Yo creo que en este sentido Rodrigo en la introducción tenía que haber mandado nada más unos piquetillos así como para que Rodrigo tuviera pues algunos argumentos falsos al fin, pero que pudiera decir algo. Y ahora a continuación vamos a comenzar con la exposición. Les pedimos a todos los oyentes que tomen papel y lápiz y que pongan mucha atención a estas dos exposiciones. Rodrigo, en esta ocasión tú vas a tener 10 minutos para poder realizar tu exposición. Rodrigo, ¿estás listo? Estoy listo. Perfecto. Tienes 10 minutos a mi señal. Adelante, Rodrigo. Tienes 10 minutos. Gracias. Bueno, entonces lo primero que hay que aclarar es que estos grupos, como bien lo ha dicho el hermano Efraín, creen que hay salvación solo por la fe. Esa es la sola fide de ellos. Pero la sola fide luterana habla de la justificación. O sea, que la justificación solo por la fe, no la salvación. Son dos cosas totalmente distintas. Los protestantes o los neoprotestantes de Estados Unidos creen en la salvación solo por la fe. Los luteranos creen en la justificación solo por la fe. Son dos conceptos totalmente distintos en el sentido, por ejemplo, en la declaración conjunta que hicieron la Iglesia Católica y la Iglesia Luterana, también cristiana, la justificación numeral 11 dice es el perdón de pecados, liberación del dominio de pecado y la muerte y la maldición de la ley y aceptación de la comunión con Dios. Allá vemos que hay una diferencia radical en las dos concepciones. Vamos ahora a ver cuáles son las 5 solas de la Reforma Protestante, por eso nos vamos a concentrar en las dos principales. En la Reforma Protestante habla que la sola fide es la justificación solo por la fe en Cristo, mientras que la sola gracia es la salvación que es solo por la gracia, o sea, la salvación por la gracia de Dios. La gracia es la que salva, no la fe. Esa es la gran diferencia con el movimiento norteamericano. Ok, ahora, la sola fe de la justificación y la sola gracia de la salvación. Entonces, como ya dije, la sola gracia es la que salva para los luteranos y para los católicos. Ahora, la diferencia está en el asunto de la justificación solo por la fe, pero en la declaración conjunta también se reconoce que hay distintos tipos de justificación. En otro video lo ampliaré más adelante. Ok, ahora, digamos que, por ejemplo, los movimientos protestantes norteamericanos creen en la salvación solo por la fe, como bien lo dijo el hermano Efraín y como está en el título del video, ¿sí? Y también creen en la salvación por la sola gracia. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que evidentemente, si yo digo que soy salvo solo por la fe y luego digo que soy salvo solo por la gracia, entonces entra una contradicción, porque el diccionario de la Real Academia Española define solo como únicamente, solamente. Entonces es como afirmar que yo soy vegetariano porque solamente como vegetales y luego decir que yo soy vegetariano porque solamente como carne. Entonces si come vegetales y come carne no es vegetariano sino omnívoro. ¿Ya? Entonces ya hay una contradicción en el postulado norteamericano porque están diciendo que se salvan solo por la fe y se salvan solo por la gracia. O sea, es una contradicción totalmente evidente. Es una falacia como suele decir Efraín.
Ahora, ¿cuáles son los problemas? En el año de 1987, o sea, esta es una doctrina, la doctrina evangélica es una doctrina que se ha ido construyendo a medida que avanza el tiempo. Y ellos tuvieron un problema durante muchos, pues, décadas, porque es una denominación reciente. Tenían un problema con Santiago 2 y con otros textos bíblicos que hablaban sobre la justificación por buenas obras. En el año de 1987, más o menos, llegó el pastor Morris L. Benden, ¿sí?, quien publicó un libro llamado Las 95 Tesis sobre la justificación de la fe, en la cual por medio de presupuestos, más que el uso de la Biblia, llega a la brillante conclusión que la salvación sí viene solo por la fe, pero la fe produce buenas obras. Esta conclusión gustó tanto que a pocos años de ser adoptada por el protestantismo norteamericano, ¿sí?, empezó a pulular y bueno, siguió esa contradicción y se basó este señor Benden en dos versículos bíblicos, básicamente en Gálatas, Gálatas 22, capítulo 5, versículos 22 al 23. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el fundamento para ellos decir que la fe produce buenas obras. Ahora, basado en este texto, dice claramente que la fe produce buenas obras ignorando la fuerza de los tres aspectos que claramente no contenía el texto. ¿Cuáles eran esos tres elementos? Primero, que el texto habla de frutos, de comportamientos, no de obras. Dos, que provienen del Espíritu Santo y no de la fe. Tres, que no hacía contraposición contra las buenas obras, sino contra la ley. Entonces, desde ese punto de vista, está mal tomado este texto para justificar el argumento de que la fe produce buenas obras. Por el contrario, bueno, esta hipótesis no tiene ningún argumento bíblico. Por el contrario, la Biblia enseña que las buenas obras de predicar y escuchar la palabra de Dios anteceden a la fe y no al revés. O sea, primero hay dos buenas obras antes de llegar a la fe, que son predicar y escuchar la palabra de Dios. Romanos 10, 17 dice, por tanto la fe viene de la predicación y la predicación por la palabra de Cristo. Muy bien. Ahora, los protestantes en general tienen graves problemas para diferenciar bíblicamente las buenas obras de las obras de la ley. De hecho, todas las citas que usan para sustentar su doctrina se refieren claramente a las obras de la ley y no a las buenas obras. Por ejemplo, Romanos 3:20 dice que nadie será justificado por las obras de la ley, la ley. Entonces, vemos cómo ellos, vamos a ver cómo Efraín va a citar estas mismas citas, ¿sí? Y no se va a dar cuenta que hay una diferencia entre obras de la ley y buenas obras. En el 3:27 dice, ¿por qué la ley? ¿Por qué las obras? No por la fe, por la ley de la fe. En el 3:28 dice, porque pensamos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Gálatas 2:16 dice, conscientes de que el hombre no se justifica por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Entonces vemos cómo está hablando los textos de Pablo claramente de las obras de la ley, no de las buenas obras. El versículo 3:2 dice, quiero saber de vosotros una cosa, ¿recibiste el espíritu de la ley el espíritu por las obras de la ley o por la fe de la predicación? Obras de la ley. El 3:10 también, porque todos viven de las obras de la ley, los que viven de las obras de la ley incurren en maldición. Y así tenemos también, a ellos tienen un versículo estrella que no menciona claramente la ley, pero si miramos el contexto sí vamos a detectar de qué tipo de obras está hablando. Este es Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9. Pues habéis sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no viene de vosotros, sino es un don de Dios. Tampoco viene de obras para que nadie se gloríe. Entonces ellos dicen, sí ven, las obras no sirven. Entonces, del anterior, si miramos bien ese versículo, en el versículo 10, ¿sí?, del mismo capítulo exalta las mismas buenas obras. Dice Efesios 2:10, en efecto, hechuras suyas somos, creados en Jesucristo, en orden a las buenas obras que de antemano dispuso que practicáramos. Entonces vemos cómo ahí no hay contradicción, sino que se está refiriendo el versículo 8 y 9 a la ley, las obras de la ley. Las buenas obras comienzan desde las 10. Incluso el versículo 15 nos enseña cuáles son las obras de las que no nos debemos gloriar, ¿sí? Las obras de las que no debemos gloriarnos, ¿sí? Y dice así, Efesios 2:15, anulando en su ley los mandamientos con los preceptos para crear en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo, haciendo la paz. Entonces vemos cómo este versículo de Efesios 2:8-9 se refiere realmente
a las obras de la ley. Así en el versículo no alcanza a decir ley, pero si leemos el contexto vamos a detectar que así es. Muy bien, Jesucristo en Mateo 5, 21 al 47 nos diferencia claramente cuáles son las obras de la ley y cuáles son las buenas obras. En el 5:21 nos dice no matarás, el homicida tendrá que enfrentarse a un juicio, eso va en Éxodo 20:13, mientras que las buenas obras es Mateo 5, el 22 al 24. Si uno se enoja con su hermano, es cosa que merece juicio. Él ha insultado a su hermano, merece ser llevado al Tribunal Supremo. Por eso deja allí tu ofrenda ante el altar y vete antes a hacer las paces con tu hermano, después vuelve y presenta tu ofrenda. Entonces, el mismo Jesús nos presenta un parangón, una diferencia entre las obras de la ley y las buenas obras. Entonces, Mateo 5:27 dice, no cometerás adulterio, refiriéndose a Éxodo 20:14, mientras que Mateo 5:28 al 30 no se refiere a la buena obra, ¿sí? A las buenas obras. No nos vamos a detener en eso para no gastar más tiempo. Mateo 5:31 dice, el que se divorcie de su mujer debe darle un certificado de divorcio, referido a Deuteronomio 24:1, obra de la ley, mientras que Mateo 5:32 se refiere, pero yo les digo, el que se divorcie de su mujer no es a no ser por motivo de infidelidad, es como mandarla a cometer adulterio. El hombre que se case con la mujer divorciada cometerá adulterio. Entonces, vemos ahí la obra que se debe hacer, no se debe divorciar. La buena obra es no dar el divorcio, mientras que la obra de la ley es divorciarse. Entonces hay una clara diferencia entre lo que son las obras de la ley y las buenas obras. Y vamos a ver cómo Efraín, al citar la Biblia, va a citar textos que digan obras de la ley. Muy bien. Ahora, hay 12 razones bíblicas sobre la importancia de las buenas obras a la luz de la Biblia. La primera nos da ejemplo en cumplir las buenas obras el primero que nos da ejemplo de cumplir las buenas obras es Jesús, ¿sí? Que nos muestra que provienen del Padre. Juan 10:32 dice, Jesús les dijo, muchas obras buenas que vienen del Padre os he mostrado. Ok, gracias. Pero, en la introducción, ¿por qué digo que Rodrigo se fue a la yugular? Porque creo que se fue al fondo donde está el error de ciertos grupos llamados evangélicos, como es el de Efraín. Que es la mezcla de dos solas que propone Lutero. Esto sí es así, y en el debate se ve como Efraín no hace diferencia y se hace bolas por mezclar una cosa con otra. Entonces, Rodrigo puntualiza muy bien que una es la doctrina de la sola fide y otra la doctrina de la sola gratia. Y que no es lo mismo, ni se puede mezclar, ni siquiera de forma lógica. O sea, ya no te estoy diciendo a manera de doctrina, no se puede hacer una construcción lógica, porque o es por la sola fide la salvación o es por la sola gracia. Pero si es sola, no puede ser ambas. Entonces, la sola fide es una doctrina y la sola gracia es otra. Y esta puntualización que hizo Rodri al principio desarma totalmente a Efraín, porque obviamente Efraín sí tenía ese error. Muchas gracias, Rodrigo. Has terminado con tus 10 minutos de exposición. Ahora vamos a continuar con Efraín. Efraín, de la misma manera, vas a tener 10 minutos para tu exposición. A mi señal los vas a tener. Adelante, Efraín, tienes 10 minutos. Muy bien. ¿Sí me escuchan? Se escucha perfecto, sí. Rodrigo afirma que la doctrina evangélica es una doctrina nueva, pero olvida Rodrigo que los evangélicos sí podemos remontar nuestra doctrina hasta el primer siglo del cristianismo. Pues en Efesios 2, del 8 al 9, Pablo es muy claro y nos muestra que la salvación es por gracia. O sea, somos salvos por regalo de Dios. La palabra para gracia, o sea, veo que Rodrigo utiliza el diccionario de la Real Academia Española, pero se olvida que la Biblia no se escribió en español. La palabra griega para gracia es la palabra charis, y quiere decir regalo, un don no merecido, que la Iglesia Católica describe en su numeral 1999 como la gracia de Cristo, que es el don gratuito que Dios nos hace. O sea, al decir que somos salvos por gracia, está diciendo la característica, somos salvos gratuitamente. Eso es lo que quiere decir que somos salvos por gracia, por medio de la fe.
Y esto no dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y claramente dice, no por obras, para que nadie se gloríe. No somos los únicos que predicamos esta doctrina. Rodrigo dice que es una doctrina aparentemente nueva, porque el pentecostalismo surgió apenas, pero Clemente Romano decía, no somos justificados a nosotros mismos o por medio de nuestra propia sabiduría o entendimiento o piedad u obras que hayamos hecho en santidad de corazón, sino por medio de la fe por la cual el Dios Todopoderoso justifica a todos los hombres que han sido desde el principio, al cual sea la gloria para siempre jamás. Amén. Esto lo dice Clemente a los romanos. Ahora bien, su propia Iglesia Católica afirma precisamente en la declaración conjunta que Rodrigo nos acaba de citar, que la justificación es perdón de los pecados. Y si la salvación es perdón de los pecados, es algo que yo no puedo pagar por el perdón de mis pecados. La misma Iglesia menciona, la misma Iglesia Católica, que el hombre no puede pagar por estos tipos de bienes de gracia, ¿no? La justificación es perdón de los pecados. En la fe, dice la Iglesia Católica, juntos tenemos la convicción de que la justificación es obra del Dios Trino. Por lo tanto, la justificación significa que Cristo es justicia nuestra, en la cual compartimos mediante el Espíritu Santo conforme a la voluntad del Padre. La justificación, entonces, es perdón de los pecados. Dice la palabra de Dios en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Somos justificados gratuitamente. Cuando una persona trabaja, al final del trabajo espera un pago. La persona para la cual se trabaja debe dinero, tiene que pagar por el trabajo realizado. Si Dios nos va a pagar por nuestras obras, Él nos debe. ¿Es algo que podemos ganarnos nosotros? La justificación, nuestro perdón de pecados, ¿lo podemos ganar por nuestros propios méritos? Absolutamente no. Eso sería algo absurdo. Y sería cuestión de preguntarle a Rodrigo, y eso quiero que me lo conteste él en el siguiente bloque, espero que anote, ¿qué tipo de obras son las que entonces nos justifican? ¿Las obras de la ley o las obras de justicia? Habría que ver qué nos dice Rodrigo al respecto, ¿verdad? Muy bien, entonces, Efesios 2 del 8 al 9 es un pasaje claro, contundente e irrefutable al que Rodrigo tendrá que realizar una exégesis que pueda derribar la doctrina evangélica de que somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe y no por obras, ya que esta porción habla en sentido literal, donde se descarta la injerencia de las obras para ser salvo. Y lo primero será el ofrecer las definiciones de lo que es la salvación. Rodrigo nos tendrá que decir qué es la salvación, qué es la gracia, qué es la fe, cuáles son las características de esa fe verdadera y qué son las obras, ya que él afirma haber sido evangélico, esto lo tendría que dominar. Una vez esclarecidas las definiciones, podemos entonces pasar a los siguientes puntos. Bueno, ya mi punto número 2 sería, estimado Rodrigo, creo que esto también me lo responde en el siguiente bloque. Para usted, ¿está correcta la definición de la página de Apologética Católica respecto a esta doctrina evangélica? La definición que ofrece la página de Apologética Católica dice, es la creencia de que estamos salvos únicamente por nuestra fe en Jesucristo y que como la salvación viene solo por la fe, no estamos obligados a las obras buenas. Y que quienes creen en la sola fe no luchan contra el mal, sino que se combate con fuerzas a quienes tratan de oponérseles. Obstinados, solo se empeñan en defenderse. Y la primera consecuencia de este error tremendo es que por sentido común permite que la gente sea mala, que peque como desee, ya que mientras tenga fe en Cristo han sido salvos y alcanzarán la vida eterna. Quisiera saber si Rodrigo está de acuerdo con esta descripción que hace la página de Apologética Católica respecto a la salvación por fe que predicamos los evangélicos, ya que Rodrigo conoce esta doctrina, porque se le afirma que fue evangélico. ¿Esta descripción de la salvación por gracia, por medio de la fe, es cierta o es falsa, mi estimado Rodrigo? Pregunta número 3. ¿Cuáles son las características de la fe verdadera que predicamos evangélicos? Tú lo debes de saber. Pregunta número 4. Mi estimado Rodrigo, ¿el perdón de los pecados es un bien espiritual? ¿Es un bien espiritual el perdón de los pecados? Otra.
El Salvador, de acuerdo a la Iglesia Católica, Él salvó realmente a la humanidad del pecado y de sus consecuencias. Somos salvos del pecado y de las consecuencias del pecado gracias al Salvador. Eso es la redención, es lo que hizo el Salvador por nosotros. Entonces yo lo que espero es que Rodrigo, bueno, pues nos atienda con esto de las definiciones de qué es la gracia, qué es la fe, qué es la salvación, para que podamos nosotros seguir a lo siguiente. Yo creo que tengo que esperar a que nos dé estas definiciones, no puedo seguir adelante. Me quedo aquí, son 6 minutos 40, no pasa nada. Seguimos con Rodrigo. Gracias, Efraín. Muchísimas gracias. Efectivamente, has terminado en 6 minutos. Vamos a pasar ahora, una vez que ambos expositores han terminado con sus exposiciones, vamos a pasar ahora a tener 10 minutos de refutación de la exposición. Así es que, Rodrigo, a mi señal tendrás 10 minutos para poder refutar. Adelante, Rodrigo. Tienes 10 minutos. Muchas gracias. Entonces, miren, lo primero es aclararle a Efraín que esta no es una sección de preguntas, no es una sección de preguntas, no es una sección de preguntas. Efraín, yo no sé por qué en su introducción él dice que como que su meta es demostrar que Rodrigo no fue evangélico. El debate se supone que era, ese es el título del debate. ¿Hay error en la doctrina de salvos por fe y no por obras? Entonces, ¿por qué Efraín se pone como meta demostrar que Rodrigo no fue evangélico? O sea, independientemente de si fuera o no fue, lo que yo esperaba de Efraín es de que mostrara su doctrina de salvos por fe. Y no lo hizo. Él agarraba de una cosa, mezclaba la fe con la, la fe con la gracia, y se hacía bolas. Entonces, a mí sí me queda así como un sabor, así como que, bueno, pues Efraín pues no expuso nada. Por lo tanto, no voy a contestar sus preguntas, y vemos que él, en vez de exponer su doctrina, fue a preguntarme. Ahora, algunas sí se las voy a responder. A ver, la salvación, como vemos, él confundió constantemente, y usted lo puede escuchar, la salvación solo por la gracia con la salvación solo por la fe. Lo que dicen los luteranos, y como él también volvió y lo citó, es que los luteranos hablan de la justificación solo por la fe. Entonces vemos como él confunde constantemente salvación con justificación. ¿Ok? Ahora, en la definición, bueno, salvación es el rescate de la muerte eterna para ir a la vida eterna, y la justificación es el perdón de pecados. Ahí no hay ninguna confusión. Ahora, ¿por qué cogí el diccionario de la Real Academia de la Lengua para decir solamente? Pues porque ese término ni siquiera es bíblico. Si ustedes van a buscar en la Biblia que si somos salvos solo por la fe, la cita que diga solo por la fe no existe. Entonces yo tengo que coger un diccionario normal para interpretar una doctrina de hombres, porque no existe en toda la Biblia, y no me va a poder demostrar Efraín la cita que diga que somos salvos solo por la fe. No la hay, ¿sí? Lo que dice es que somos salvos por la gracia, cosa que sí cree la Iglesia Católica, cosa que sí cree la Iglesia Luterana, ¿sí? Somos salvos por la gracia, y que somos justificados por medio de la fe. Entonces la cita dice que somos salvos por la gracia por medio de la fe, por medio. Entonces la salvación viene por gracia, el texto es muy claro. ¿Y cuál es el medio? El vehículo, por la fe. Ok, yo creo que eso ya quedó claro. Ahora, el cuento del adenismo. Ese cuento es viejo y mal echado. ¿Por qué? Porque los mismos testigos de Jehová, los mormones, las sectas davidianas, todo tipo de sectas escogen las mismas citas para justificar el supuesto adenismo con la Biblia. Entonces, en ese sentido, tendríamos que llamar a los adventistas, a los mormones, a los testigos de Jehová, cristianos, cosa que no hacemos nosotros ni tampoco hacen ustedes. Entonces, desde ese sentido, el adenismo está totalmente refutado. Ahora, ya que nos estaba preguntando sobre las buenas obras, voy a seguir con la refutación. ¿Que cómo las buenas obras justifican? Bueno, vamos a mirarlo.
12 razones bíblicas sobre la importancia de las buenas obras a la luz de la Biblia. La 1 nos da ejemplo en cumplir las buenas obras. El primero que nos da el buen ejemplo es Jesús. Dice Juan 10:32, Jesús les dijo: muchas obras buenas que vienen del Padre os he mostrado. ¿Por cuál de esas obras queréis apedrearme? Listo. Punto 2. Cuando nosotros imitamos las buenas obras de Cristo, estamos mostrándole a los demás a Cristo a través de nuestras vidas para que crean y se conviertan. Dice Mateo 5:16, brilla así vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Punto 3. Es una forma de reconocer la santidad en la vida del verdadero creyente. Hechos 9:36, 1 Timoteo 2:10 y 1 Timoteo 5:10. Voy a leer solo una, ¿ok? 1 Timoteo 5:10. Y tenga el testimonio de sus buenas obras, haber educado bien a los hijos, practicando la hospitalidad, lavado de pies de los santos, socorrido a los atribulados y haberse ejercitado en toda clase de buenas obras. Ok, ahora, el punto 4. Los verdaderos hijos de Dios tenemos la responsabilidad de cumplir con practicar el amor mediante nuestras buenas obras, porque ese es el sello de Jesucristo en nuestra vida. Efesios 2:10. En efecto, hechura suya somos, creados en Cristo Jesús, en orden a las buenas obras que de antemano dispuso Dios que practicáramos. ¿Ok? Entonces, las buenas obras no son trapos de inmundicia, como enseñan, mal leído de un texto del Antiguo Testamento, sino que están preparadas por el mismo Dios para los que Él ha escogido. Muy bien. El punto 5, las buenas obras son la forma como nos diferenciamos de los falsos creyentes. 1 Timoteo 5:25. Del mismo modo, las buenas obras son manifiestas y las que no lo son no pueden quedar ocultas. Ok. Punto 6. Las buenas obras son un mandato directo del apóstol Pablo a todos los creyentes con el fin de enriquecer espiritualmente y practicar el amor haciendo el bien al prójimo, porque es bueno y provechoso para todos. 1 Timoteo 6:10. Que practique el bien, que se enriquezcan de buenas obras, que den con generosidad y con liberalidad. Ok. Tito 3:8. Es cierta esta afirmación y quiero que en esto te mantengas firme, para que los que creen en Dios traten de sobresalir en la práctica de las buenas obras. Esto es bueno y provechoso para los hombres. Punto 7. La otra razón por la cual todo creyente debe tener buenas obras se debe a que si nuestros perseguidores no podrán acusarnos gracias a que tenemos buenas obras como testimonio de Cristo en nosotros. O sea, para evitar la acusación de nuestros perseguidores. Tito 2, versículos 7 al 8. Muéstrame dechado de buenas obras, pureza de doctrina, dignidad, palabra sana, intachable, para que el adversario se avergüence, no teniendo nada malo de qué decir de nosotros. 1 Pedro 2:12. Tened en medio de los gentiles una conducta ejemplar, a fin de que en lo mismo que os calumnian como malhechores, a la vista de vuestras buenas obras den gloria a Dios en el día de la visita. El punto 8, por lo que es una buena obra. Ok, el verdadero pueblo de Dios son los creyentes que practican las buenas obras. Tito 2:14, el cual se entregó por nosotros a fin de rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo que fuese suyo, fervoroso en buenas obras. El punto 9, el apóstol Pablo le enseña a Tito que los que no tienen buenas obras son inútiles. Tito 3:14, que aprendan también los nuestros a sobresalir en la práctica de buenas obras, atendiendo las necesidades urgentes para que no sean unos inútiles. Punto 10. Los mandatos para toda la iglesia, que nos animemos los unos a los otros para realizar buenas obras con amor. Hebreos 10:24. Ayudémonos los unos a los otros para incitarnos al amor y a las buenas obras. Punto número 11, que es clave. Porque nos justifican, las buenas obras nos justifican, cosa que a los protestantes no les gustan. A estos los protestantes no les gusta reconocer eso. ¿Ok? Entonces, vamos a Santiago 2:24 al 26. Como ven, el hombre no es justificado solo por la fe, sino también por las obras. Ellos le ponen la manito a ese versículo. ¿Ok? Y sigamos leyendo. Lo mismo pasó con Rahab la prostituta. No hizo méritos con las obras, alojando a los mensajeros y haciéndolos salir por el otro camino. Como el cuerpo sin el aliento está muerto, así está muerta la fe sin obras. Entonces está clarísimo que la fe y las obras justifican ambas, no una por aparte de la otra.
se necesitan las obras, porque sin ellas, las buenas obras, sin ellas está la fe totalmente muerta. Y el punto 12, finalmente, porque todos los creyentes y no creyentes seremos juzgados por nuestras obras buenas y malas. Romanos 2, del 6 al 14 dice que pagará cada uno según sus obras. Él dará vida eterna a los que perseverando en las buenas obras buscan la gloria, el honor y la inmortalidad. En cambio, castigará con ira y con violencia a los que por egoísmo desobedecen a la verdad y obedecen a la injusticia. Habrá angustia y tribulación para todo aquel que obre mal. Primero para el judío, después para el griego. Habrá gloria y honor para todo el que obre bien. Primero para el judío y después para el griego. Porque Dios no hace diferencia entre unos y otros. Los que pecaron sin tener la ley, sin la ley perecerán. Los que pecaron bajo la ley, según la ley, serán juzgados. Porque Dios no perdona a los que escuchan la ley, sino a los que la cumplen. Cuando los paganos que no tienen ley, o sea, las obras de la ley, cumplen espontáneamente lo que exige la ley, no teniendo ley en ellos, son su ley. Quiere decir que las buenas obras pueden justificar aún en ausencia de la antigua ley. O sea, las buenas obras nos justifican, como lo declara el punto 11 y el punto 12 que acabo de leer. Y ustedes van a ver, entonces aquí queda claro por qué las obras justifican, respondiendo con 12 puntos y con sus respectivos versículos a Efraín Valdés, y le demuestra que sí hay una diferencia clara entre lo que son las buenas obras y las obras de la ley. Las que justifican son las obras de la ley, y es de aclarar que las obras, las que justifican son las obras, las buenas obras. Ahora, hay que aclarar lo siguiente: las buenas obras no salvan, ni la fe, ni la sola fe salva, solo justifican. Ustedes van a escuchar a Efraín volviéndose a enredar con el cuento de la justificación y la salvación y confundir las citas que van a dar. Ustedes, yo ya se las di, él las va a repetir, y todas hablan sobre las obras de la ley, no sobre las buenas obras. Yo aquí les di juiciosamente todas las citas. Tiempo, Rodrigo. Ok, gracias. Tiempo. Muchísimas gracias, Rodrigo. Has concluido con tus 10 minutos de refutación. A continuación vamos a pasar con Efraín. Efraín, a mi señal vas a tener 10 minutos para poder refutar. Adelante, Efraín, tienes 10 minutos. Bueno, como podemos apreciar, Rodrigo ha peleado contra molinos de viento, ha golpeado hombres de paja que él mismo construyó. La labor del evangélico no es atacar las buenas obras. ¿Acaso no en los memes que ponen en Facebook nos atacan a nosotros de ser esos fariseos que decimos que no tomamos, que no vamos a las parrandas, que no, bueno, que somos hombres que no pecamos? ¿Acaso no de eso nos juzgan? Nosotros no atacamos las buenas obras. Efesios 2:10 precisamente habla que nosotros fuimos hechos para hacer buenas obras. Nosotros no atacamos las buenas obras. Aquí es donde Rodrigo empieza a sacar el cobre, empieza a demostrar lo poco que conoce esta doctrina que aún los niños de primarios en nuestras congregaciones fácilmente dominan y fácilmente pueden exponer. Él afirmó que la doctrina evangélica es nueva. Yo le demostré que esto no es así, tanto con Biblia como con patrística, porque Clemente Romano predicaba lo mismo, que no somos justificados por nuestras obras. Eso lo predicaba Clemente Romano. Finalmente, aquí el problema no es si las obras nos justifican o no. La Biblia sí llega a mencionar que las obras, debemos nosotros de practicar obras buenas, obras justas. Eso lo dice la Biblia y nosotros no estamos en contra de eso. Aquí el tema es si la salvación es por gracia, es un regalo gratuito que se adquiere por medio de la fe. Hay que irnos al vocabulario griego en que fue escrita esta porción de la Escritura. La salvación es por gracia, quiere decir por regalo. No es un pago por nuestras obras, no es una recompensa, es un don, es un regalo, es algo gratuito. Por eso dice que la salvación, somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto no quiere decir que nosotros no vamos a realizar buenas obras. De hecho,
pueden haber muy buenas obras sin que haya fe. Nosotros lo vemos con aquellos ateos que hacen buenas obras. Hacen muy buenas obras, pueden hacerlas, pueden existir buenas obras sin que haya fe, pero no sin que haya una fe verdadera. Pero no puede existir una fe verdadera que no produzca buenas obras. Esto es lo que yo le pedía a Rodrigo, algo que él debía dominar y que no le costaba para nada responder. La fe verdadera produce buenas obras, es parte de su naturaleza. Si no produce buenas obras, es una fe muerta. La fe que predicamos los evangélicos, que tratamos de vivir, es una fe viva, es una fe verdadera, es una fe que produce buenas obras. Aquí el problema con Rodrigo es que él no conoce la doctrina evangélica. Por eso quise tratar este tema con él. Quería yo darle la oportunidad de que en efecto él nos demostrara cuánto conoce de la doctrina evangélica y que en efecto podamos nosotros creerle esa historia de que él fue evangélico. Pero aquí está sacando el cobre, demostrándonos gran ignorancia de lo que es la doctrina evangélica. Nosotros no atacamos las obras, nosotros no las atacamos. Nosotros decimos que si tenemos fe, tenemos que demostrarlo. Ahora, vamos a lo que yo le había dicho a Rodrigo, vamos a las definiciones. La palabra gracia es charis, y quiere decir regalo, ¿verdad? Esto no es una recompensa. La declaración conjunta de la justificación dice solo por gracia, mediante la fe en Cristo y su obra salvífica, y no por algún mérito nuestro. Esto lo dice su propia Iglesia Católica, que va en contra de lo que él nos acaba de decir. En cuanto a la salvación, la Enciclopedia Católica dice que las Sagradas Escrituras usan la palabra salvación principalmente en el sentido de liberación de la raza humana o del hombre individual del pecado y de sus consecuencias. Sobre el Salvador, la Enciclopedia Católica dice que él salvó realmente a la humanidad del pecado y de sus consecuencias. La justificación es perdón de los pecados, y el perdón de los pecados, esto lo dice la Iglesia Católica, el perdón de los pecados, no ganamos el perdón de nuestros pecados a través de nuestras buenas obras. Romanos 3, 23 al 25 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hechos 13:39 dice, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiesteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Somos justificados los que creemos en Cristo. Lucas 18:14 dice, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. La doctrina católica dice sobre las limonas, por ejemplo, que la limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Eso va en contra de lo que la Iglesia Católica ahora dice en la declaración conjunta, ¿verdad? Que la justificación es el perdón de los pecados y la limosna nos limpia de todo pecado. Es una obra que limpia, es una obra que purifica, es una obra que de alguna manera, con un billetito, ya estamos nosotros comprando nuestro perdón de los pecados. Es absurdo. Justificación. El hombre fue declarado un pecador culpable delante de la justicia de Dios. Es por lo tanto merecedor de la sentencia condenatoria y totalmente inútil e incapaz por lo que es, por lo que hace. Sin embargo, pudo ser justificado por la gracia de Dios, por la fe en Cristo Jesús y su sacrificio. Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Ahora, yo le decía a Rodrigo, ¿qué tipo de obras son las que nos justifican? ¿Las obras de la ley o las obras de justicia? No me lo quiso responder, pero la Biblia dice en Tito 3:5, nos salvó, no por obras de justicia nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aquí no está hablando de obras de la ley, está hablando de obras de justicia. Cristo nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Lucas 16:15 dice, entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Porque me quedan 5 minutitos por ahí. Sabiendo que el hombre no es justificado, bueno, aquí sí me menciona ya otro tipo de obras. En Santiago 2, del 21 al 23, dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre. Recordemos que Abraham vivía en un tiempo previo a la ley, ¿no? O sea que no se habla de las obras de la ley.
¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y llamado amigo de Dios. Él no necesitó completar la obra de matar a su hijo y ofrecerlo en holocausto a Dios. Él, con el simple acto de fe que él realizó, fue justificado. Y aquí no habla de las obras de la ley. Santiago 2, 24 al 26 dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió a otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Los evangélicos predicamos una fe que produce obras. Yo no estoy en contra del versículo de Santiago, al contrario, yo trato de demostrar mi fe a través de mis obras. Como habíamos dicho, pueden existir obras sin fe verdadera, pero jamás va a existir fe verdadera que no produzca obras. Esta es la doctrina, la verdadera doctrina que los evangélicos predicamos. Esta es la doctrina que Rodrigo no conoce. Efesios 2 del 8 al 9 es muy claro, porque por gracia somos salvos, o sea, de manera gratuita somos salvos. Es un don de Dios la salvación, que se adquiere por medio de la fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Recordemos que la fe produce en sí misma obras. Los evangélicos no estamos en contra de las obras, no atacamos las obras. Vemos que Rodrigo cree que sí. ¿Por qué? Porque desconoce nuestra doctrina. Porque él simplemente afirma haber sido evangélico, pero en este momento y en este lugar está demostrando el cobre, está demostrando que el de doctrina evangélica no conoce nada. Nuestros alumnos primarios en las escuelitas dominicales podrían ponerlo al corriente de lo que realmente enseñamos los evangélicos. Esta es una doctrina básica. Por eso quise que él expusiera este tema con nosotros esta noche, porque él afirmaba ser evangélico. Bueno, quise ver qué nos enseñaba Rodrigo, y lo que nos ha enseñado es el cobre. Él no conoce doctrina evangélica básica, y pues ni modo, por eso acepté este debate. Mi intención es que se conozca la verdadera doctrina evangélica, y no la falacia de hombre de paja que circula en las redes sociales de apologética católica, donde nos atacan de predicar que si tenemos fe podemos pecar todo lo que querramos. Eso es una vil mentira a la que recurren apologetas que no tienen, pues, que será una moral cristiana adecuada. Es triste ver que recurren al engaño. Adelante. Me encuentro con que al final el argumento de Efraín Valdés es que es por gracia, es gratuito, y empieza a mencionar a la Iglesia Católica. Yo no entiendo a Efraín. O sea, no dice su doctrina, y lo que sí dice es la doctrina católica, que fue bien expuesta por Rodrigo. ¿Qué es lo que dice de la doctrina católica? Que somos salvos por gracia de Dios. Y sí somos salvos por gracia. Sí. O sea, solamente porque Dios ha querido de manera gratuita salvarnos. Sí. No hay forma de pagarle a Dios. Entonces, esto lo sabemos en la Iglesia Católica, está en el Catecismo, y lo dijo Efraín. Entonces, cuando yo estaba viendo el debate, yo me quedaba, a ver, Efraín quiere que Rodrigo presente la doctrina evangélica y Efraín presenta la doctrina católica. No sé si se le cruzaron los cables o qué estaba haciendo. ¿Por qué Efraín se pone a hablar de la doctrina católica y no presenta su doctrina de salvos por fe? Me parece que al final, y ya para cerrar, Efraín reconoce que está mal su doctrina, y tan es así, fíjense, en el debate del canal, el título del debate, en el anuncio del debate, en el video del anuncio del debate, por todos lados, dice: ¿hay error en la doctrina de salvos por fe y no por obras? Entonces, Efraín Valdés pone
en el título de su video que puso en su debate. Y aquí es donde yo digo, ¿sabes qué? Efraín ya reconoció que está mal su doctrina. Fácil. ¿Por qué? Porque el título del video de Efraín Valdés del mismo debate se lo cambia. Dice, hay error en la doctrina de salvación por gracia. Ya le cambió, ya no es por fe, ahora ya le cambia por gracia y le pone por medio de la fe, así como poniéndole un parche para que no digan que no, ¿ah? Y no por obras. Al final, incluso varias veces durante el debate, Efraín reconoce que son necesarias las obras. Bueno, si son necesarios, tiene que ver con que se necesita. Entonces, yo no sé, Efraín Valdés, cómo soporta estar en una incongruencia de sus ideas, que no tienen lógica, ya no le llamemos falacias. Esto ya es una incoherencia, ya no son falacias. En todo caso, yo creo que habrá sido una guerra semántica de que pues Efraín Valdés no entiende la diferencia entre la sola fide y la sola gratia. Entonces, pues nada que debatir. Al final, Efraín reconoce que está mal su doctrina. Ya su doctrina de Efraín, de hoy en adelante, ya no se llama la sola fe, ni siquiera salvos por la fe. Ahora se llama salvación por gracia, que es la doctrina católica. O sea, yo no sé si Efraín ya se está haciendo católico, pero Efraín acaba de reconocer, poniéndole el título en su video, que somos salvos por la gracia. ¿Qué más se puede decir? Que obviamente al reconocer esto Efraín ya reconoce, incluso me gustaría preguntarle a Efraín, a ver si se anima a contestar, si él reconoce que la declaración conjunta de los luteranos con la de los católicos está bien. Me gustaría saberlo. Y me hubiera gustado la parte de preguntas y respuestas como para que hiciera esta pregunta Rodrigo. A mi señal, le estoy reanudando el tiempo. A mi señal vas a tener 5 minutos para tu contrarrefutación. Adelante, Rodrigo. Bueno, muchas gracias. Precisamente yo estaba esperando que dijera eso que acaba de decir Efraín, tratando de desmentir mi testimonio. Pero si ustedes escucharon muy bien al comienzo, yo dije que en el año, o sea, yo no he dicho jamás que los evangélicos y los protestantes, neoprotestantes norteamericanos estén en contra de las buenas obras. Lo que estoy diciendo, y lo leí claramente, es que ellos tenían un problema para explicar la justificación por las obras en Santiago 2, porque ellos creen en la justificación solo por la fe. Ese era el problema. Y entonces fue en 1987 cuando el pastor Morris L. Verden, ¿sí?, sacó la conclusión de que la fe producía buenas obras. Y exactamente escuchamos a Efraín diciendo lo mismo que dice Morris L. Verden, que la fe produce buenas obras. Y lo que yo entré fue a refutar, porque Morris se basa en Gálatas 5, el 22 al 23. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia. Bueno, todas esas. ¿Y cuál es el error de ahí? Primero, que este texto habla de frutos, de comportamientos, no de obras, ¿ya? Segundo, que provienen del Espíritu Santo y no de la fe. Tercero, no hacía contraposición entre buenas obras, sino contra la ley, el texto. Eso es clarísimo. ¿Listo? Ahora, ¿qué se le aclaró? Que en Romanos 10 dice que dos buenas obras anteceden a la fe, que es que viene la predicación, ¿sí?, y el oír, porque dice Romanos 10, 17, por tanto, la fe viene por la predicación y la predicación por la palabra de Cristo. Entonces, ahí ya queda refutado, queda comprobado que yo sí conozco la doctrina evangélica, que sí fui evangélico y que por el contrario conozco más de su doctrina que lo que la conoce el mismo Efraín Valdés, porque él no sabía que esta respuesta, que él mismo dio la explicación, pero no dio el texto bíblico donde dijera, y yo les dije, no lo va a dar porque no lo tiene, que la fe produce buenas obras. Eso no existe en la Biblia. Esa es una afirmación que hizo Morris L. Verden y que ellos tomaron gratuitamente, pero no tiene ningún sustento bíblico. Jamás he dicho que los protestantes no quieran las buenas obras. No, porque nosotros sabemos que ellos tratan de llevar una vida santa. ¿Ok? Ahora, por otro lado,
Otra vez vemos que está confundido con el término de la justificación, ¿ya? Justificar es ser declarado justo por Cristo ante el Padre, no ser salvado, sino ser declarado justo, ¿ok? Por otro lado, salvar es pasar de la muerte a la vida eterna. Y vemos, si ustedes lo escuchan, cómo él confunde continuamente justificación con salvación. Y como ustedes observaron, él volvió a citar las citas que yo había predicho que él iba a decir, que todas se refieren a obras de la ley. Sin embargo, yo tuve el cuidado de mostrar cómo Jesús mismo diferenciaba las buenas obras de las obras de la ley, cosa que él desconoce, ¿sí? Es muy claro. Yo le voy a dar la cita para que él investigue, Mateo 5, del 21 al 47. Jesucristo mismo lo hace, yo no tengo por qué refutarlo a él. Y le di 12 razones bíblicas sobre la importancia de las buenas obras a la luz de la Biblia. 12 con sus citas completas. Y sobre todo le voy a hacer énfasis en el 11, porque dice así, Santiago 2, del 24 al 26. Como ven, el hombre no es justificado solo por la fe, sino también por las obras. ¿Ok? Entonces, yo les que estoy diciendo es que ese texto a ellos no les gusta. ¿Por qué? Porque ellos dicen que solo se salva por la fe. Pero como ya hemos dicho, los verdaderos cristianos luteranos creen es en la justificación solo por la fe, no en la salvación solo por la fe, como creen las doctrinas norteamericanas. Por otro lado, entonces, confunde totalmente lo que es la salvación y la justificación, confunde las buenas obras con las obras de la ley, y de hecho, él mencionó las obras de justicia. Justicia viene de juez, y o sea, eso viene, se refiere a la ley. Confundir obras de justicia con buenas obras solo lo haría un niño de primaria sin formación, ¿ya? Si ustedes leen bien el texto, cuando habla sobre obras de justicia, en otro momento lo veremos, se refiere a las obras de la ley. Yo ya di esos textos porque yo me adelanté, yo como fui evangélico conocía todos los argumentos que él iba a decir. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Has terminado tu contrarrefutación en los 5 minutos. A continuación, vamos a tener a Efraín también con su contrarrefutación. Rodrigo, te pido por favor que apagues tu micrófono y Efraín, activa el tuyo. Ok, perfecto. A mi señal vas a tener 5 minutos para tu contrarrefutación. Adelante, Rodrigo. Adelante, Efraín. Muy bien, bueno, aquí vemos que Rodrigo está completamente confundido. Yo lo que cité incluso fue lo que dice el magisterio de su iglesia católica. Nosotros estamos hablando de salvación. La justificación es el perdón del pecado, sin embargo, la salvación es otra cosa. Claro que la justificación es parte, pero no es el tema es si por obra justa diciendo, ¿no? Aquí él mismo había comentado en los comentarios antes del debate que los católicos no, salvación es por obras, pero ahora nos está diciendo que la justificación es por obras y que la justificación es salvación. Este no es el tema. El tema es, somos salvos por gracia gratuita por medio de la fe. En cuanto a la palabra de justificación, la palabra es dicai une. Y se entienden los dichos de Jesús, de todo aquello que es recto o justo en sí mismo. Esto no habla acerca de la ley en específico. Es una palabra que toca lo que es recto, es justo. No habla acerca de ley en específico, como Rodrigo trata de hacer creer a las personas. Pero lo que ha estado haciendo es decir que, bueno, nosotros somos justificados por las obras. Nosotros no estamos en contra de eso. Tratamos de vivir una vida justa, una vida de acuerdo a las enseñanzas de la palabra de Dios. Obras buenas es nuestra fe. Santiago dice, muéstrame tu fe. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe se demuestra a través de nuestras obras. Claro que hay gente que puede dar obras sin tener fe, pero los que tenemos fe
demostramos esta fe a través de nuestras obras. Esto es lo que fe produce obras. O sea, si nosotros tenemos fe en Dios, hacemos las obras que Él nos pide que hagamos porque creemos en Él. Yo muestro mi fe por mis obras. Esto lo he dicho en las dos intervenciones que he tenido y la gente tendrá oportunidad de verlo. Nuestra fe se demuestra por las obras y esto es doctrina evangélica. No hay ningún problema y si Rodrigo lo entendiera, si Rodrigo lo conociera, él no estaría tratando de atacar este punto que no es cuestión de problema para nosotros. Nuestra fe se demuestra por las obras. Esto es más que evidente. Ahora bien, en cuanto a la justificación, yo a Rodrigo lo que le cité fue el magisterio de su iglesia, en cuanto a la declaración conjunta de la salvación. Dice que en la fe, dice, la justificación es perdón de los pecados. Esto no lo digo yo, lo dice el magisterio de su iglesia, pero Rodrigo parece ser que tampoco conoce ese propio magisterio. También dice que en la fe juntos tenemos la convicción de que la justificación es la obra de Dios. Esto también lo dice el magisterio de su iglesia y parece que tampoco conoces, pero... Por lo tanto, la justificación significa que Cristo es justicia nuestra, en la cual compartimos mediante el Espíritu Santo conforme a la voluntad del Padre. Como dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo. Esto ya lo hemos tocado y como habíamos dicho, o sea, en Tito, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. El tema aquí no es si nuestras obras nos hacen justos, el tema es si la salvación gratuita de Dios la adquirimos por medio de la fe y no por obras, como lo dice Efesios 2, del 8 al 9. Es una doctrina fácil de conocer, pero Rodrigo lo que nos ha presentado es la misma falacia de hombre de paja que nos presenta Apologética Católica, la misma falacia de hombre de paja de que nosotros creemos que con solo la fe somos salvos. La fe produce obras, va implícito en esto. La fe se demuestra por las obras, una fe verdadera, y esa es la fe que predicamos los evangélicos. Si Rodrigo hubiera sido evangélico, lo sabría y no tendría que andarle volviendo a explicar todo esto tantas veces. En fin, sigamos adelante con las conclusiones, mi hermano Leo. Al final, incluso varias veces durante el debate, Efraín reconoce que son necesarias las obras. Bueno, si son necesario, tiene que ver con que se necesita. Entonces, yo no sé, Efraín Valdés, cómo soporta estar en una incongruencia de sus ideas, que no tienen lógica, ya no le llamemos falacias. Esto ya es una incoherencia, ya no son falacias. En todo caso, yo creo que habrá sido una guerra semántica de que pues Efraín Valdés no entiende la diferencia entre la sola fide y la sola gratia. Entonces, pues nada que debatir. Al final, Efraín reconoce que está mal su doctrina. Ya su doctrina de Efraín, de hoy en adelante, ya no se llama la sola fe, ni siquiera salvos por la fe. Ahora se llama salvación por gracia, que es la doctrina católica. O sea, yo no sé si Efraín ya se está haciendo católico, pero Efraín acaba de reconocer, poniéndole el título en su video, que somos salvos por la gracia. ¿Qué más se puede decir? Que obviamente al reconocer esto Efraín ya reconoce, incluso me gustaría preguntarle a Efraín, a ver si se anima a contestar, si él reconoce que la declaración conjunta de los luteranos con la de los católicos está bien. Me gustaría saberlo. Y me hubiera gustado la parte de preguntas y respuestas como para que hiciera esta pregunta Rodrigo. A continuación vamos a llegamos al término, a la final de este debate. Es un placer, o fue un placer haberlos tenido a ustedes dos aquí en el canal Conociendo la Verdad, un canal donde se expone ambas exposiciones y el oyente tiene la obligación espiritual de poder comparar estas dos exposiciones. Vamos a continuar con nuestro debate y cada uno de ustedes dos va a tener 5 minutos para poder despedirse. Les aclaro que si también quieren mencionar o refutar o enseñar algo, lo pueden hacer en sus últimos 5 minutos de despedida.
Rodrigo, puedes activar tu micrófono y a mi señal vas a tener 5 minutos para usarlos. Adelante, Rodrigo, tienes 5 minutos. Bueno, hermanos, para mí fue un placer este debate. Ustedes quiero que lo escuchen bien desde el comienzo, lo que yo expuse y lo que él dice, Efraín, que son muñecos de paja. Ustedes ven que exactamente lo que él expuso fue lo que yo me adelanté. Observen argumento por argumento. Él trató de cambiar, tratando de impostar mi posición con un artículo, yo no sé dónde lo habrá sacado, dice que Apologética 3, Primera de Pedro 3.15, no sé, no lo he visto, la verdad, no lo hice yo. Y por otro lado, habla de que cita cosas bueno, documentos de la iglesia, claro, documentos que, si ustedes escucharon, habla de la salvación por gracia, ahí no hay ningún problema. Y él mismo se enredó, porque confunde constantemente lo que es la justificación, la salvación, lo que es la salvación solo por gracia. Vemos como él se contradice diciendo que somos salvos solo por gracia y luego dice que somos salvos solo por la fe. Dos solos que se contradicen abiertamente. Y por último, entonces también vemos lo de la limosna, ¿no? Él le hablaba que la limosna es terrible y que no sé qué, pero bueno, aprovechando que habla de la limosna, yo quiero leerle Lucas 11:41, dice más bien, dice Jesús, yo no, Jesús, dad más bien en limosna lo que tenéis y entonces todo será puro para vosotros. Ay, la limosna purifica, gloria a Dios, y lo dice Jesús, no lo digo yo. Ahora, dice Lucas 12:33, vended vuestros bienes y dad limosna, haceos bolsas que no se deterioran, un tesoro inagotable en los cielos donde no llega el ladrón ni polilla corroe. O sea que cuando yo vendo mis bienes y doy limosna, estoy haciéndome un tesoro inagotable en los cielos. Lo dice Jesús, no lo digo yo, no lo dice Lutero, lo dice Jesucristo. ¿Ok? Ahora, por otro lado, él habló algo sobre que está en los libros deuterocanónicos sobre la limosna. Claro, toda la doctrina que Jesús toma de la limosna y que les acabo de mencionar está en los libros deuterocanónicos. Si uno mira el Antiguo Testamento de las Biblias protestantes de 66 libros, no existe una sola cita bíblica en el Antiguo Testamento que mencione la limosna. No existe. Por tanto, en las Biblias protestantes, Jesús aparece hablando como un loco de la nada de una doctrina que supuestamente él habló y ya todo el mundo la conoció. Ahí es donde se nota que la Biblia protestante está totalmente recortada, porque no tienen referencia a la limosna en su Antiguo Testamento. Parece que Jesús se hubiera inventado la doctrina de la limosna de la nada. Y yo invito a cualquier protestante, cualquier católico que busque en una Biblia protestante, en el Antiguo Testamento, ¿dónde aparece la palabra limosna? No aparece. Por eso ellos tienen ese grave error. Y no estamos diciendo que con eso la limosna salva, sino lo que está diciendo Jesús es que la limosna como buena obra justifica. No siendo más, hermanos, para mí fue un placer. Les invito a que escuchen de nuevo todo lo que yo dije y luego cómo Efraín Valdés confirma todo lo que yo dije y trata de poner mi posición como si yo hubiera escrito ese artículo de Apologética 1 de Pedro 3:15. Muchas gracias, el Señor los bendiga y viva Cristo Rey.